Ezequiel, en su capítulo 33, en el verso 7, 8 y 9, para honra y gloria del Señor, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a ti pues, hijo de hombre, he puesto por atalaya la casa de Israel, y oiráis la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Bendito y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, de la tarde, una vez más vengo delante de tu presencia, Señor, para entregar, Dios mío, tu palabra, Señor. Dios eterno, Dios que vives y reinas para siempre. Ven a quitar, Dios mío, todos los estorbos, Señor, toda oposición, todo lo que no es tuyo, Padre, todo lo que no glorifica tu nombre, quítalo, Señor. Permite que esta palabra, Señor Jesús maravilloso, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Echa fuera, Dios mío, todo lo que no es tuyo, Señor. Hoy, Padre Santo, una vez más, voy a entregar tu palabra, Dios mío, a las vidas, a los corazones, Señor, esperando que esta palabra dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le habló al profeta Ezequiel y le dijo estas palabras: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oiráis la palabra de mi boca, los amonestarás de mi parte, dice la palabra de Dios. Una atalaya en el tiempo antiguo, una atalaya era un hombre que era buscado por el rey para que este atalaya pudiese avisar cuando el enemigo venía a la ciudad para destruirla. En la antigüedad, la palabra de Dios dice que las ciudades estaban amuralladas y había torres en aquel lugar, y en lo más alto se subía el atalaya o un centinela, que es lo mismo. Y dice la palabra de Dios que el atalaya subía a lo más alto de la torre, pero él llevaba una trompeta en su mano, y ese atalaya se paraba en lo más alto, y él tenía la responsabilidad de vigilar cuando el enemigo venía, porque él podía y alcanzaba a ver a lo lejos, y él tenía la responsabilidad de anunciarle al pueblo cuando el enemigo se acercaba. Pero si el atalaya dormía, o si el atalaya no tocaba la trompeta y el enemigo venía y destruía la ciudad, ese atalaya tenía que morir,
porque vio venir al enemigo y él no quiso anunciar, él no quiso tocar la trompeta. Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo al profeta Ezequiel: hoy he puesto por atalaya de mi pueblo y tú los vas a amonestar de mi parte. Si el impío, dice la palabra de Dios, si yo dijera al impío, el impío va a morir, que viene un mal sobre esa persona, y si tú no lo amonestas sabiendo la verdad, su sangre la demandaré de tu mano, porque tú sabes la verdad y no la quisiste decir. Pero si tú le hablas al impío y le dices que deje el pecado, pero el impío quiere seguir en su pecado, dice la palabra de Dios que entonces le dijo a Ezequiel: tú habrás librado tu alma, porque tú le hablaste a ese hombre o a ese pueblo, pero él no quiso entender. Tú librarás tu alma. Entonces había una gran responsabilidad sobre una atalaya. El atalaya tenía el deber de anunciar al rey, a los soldados, cuando el enemigo venía para atacarlo. Y la palabra de Dios dice que hoy todos los que conocemos la verdad del evangelio, la palabra de Dios, ahora Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas en este mundo. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que conocemos la escritura, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y anunciarle al pueblo lo que viene para este mundo, los juicios que vienen. En Marcos 16:15, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todo hombre y a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hoy nosotros que conocemos la palabra de Dios, que un día Dios nos alcanzó de donde estábamos perdidos en el pecado, en la maldad, Dios de ahí nos alcanzó y ahora nosotros nos ha puesto por atalayas para anunciar lo que viene a este mundo. Nosotros los que leemos la palabra de Dios sabemos lo que este mundo le espera. Nosotros que conocemos la palabra de Dios sabemos el pecado, la condenación que le espera al hombre, a la mujer, al joven que no se arrepiente de sus pecados. Nosotros predicamos y anunciamos la palabra de Dios porque así lo dice en su palabra. Pero si el hombre no quiere obedecer, el hombre quiere seguir en su necedad, entonces nosotros hemos librado nuestra alma porque hemos anunciado el evangelio de salvación. Y así como aquí vamos por muchos lugares, por muchas comunidades de la costa papateca, predicando el evangelio de salvación, porque en el tiempo que nosotros vivimos son los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que Dios, antes de su regreso, iban a venir muchas plagas en este mundo. Iban a venir muchas epidemias. Iban a venir terremotos, huracanes. El pecado se iba a multiplicar. Y muchas señales que nosotros encontramos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 en adelante. Nosotros que conocemos la palabra de Dios sabemos lo que le espera a este mundo. Y cuando hablo de este mundo, no estoy hablando solamente de la naturaleza, estoy hablando del ser humano. Le esperan cosas terribles al ser humano si el ser humano no se arrepiente y muere en su pecado. Porque vivimos en tiempos difíciles, en tiempos muy peligrosos. Y esto está sucediendo porque la venida de Cristo
está cerca. Hace muchos años decía alguien, se ha estado predicando que Cristo viene, y Cristo viene, y se ha estado predicando, pero Cristo no ha venido. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque las señales que Él habló en su palabra no se habían cumplido. Pero hoy usted está viendo, por medio del internet, por medio de la televisión, que todo lo que está escrito se está cumpliendo. Yo no le vengo a contar, yo no le vengo a engañar. Usted, si tiene una Biblia, tome su Biblia, agarre su Biblia, lea la Biblia, y entonces se dará cuenta que Cristo viene pronto, porque no solamente ahora está en la Biblia, sino en la televisión podemos mirar lo que está pasando. Cuando nosotros prendemos la televisión, lo único que miramos en la televisión es muerte y derramamiento de sangre y terremotos y huracanes y tsunami, y todo eso está en la palabra de Dios. Eso iba a acontecer antes del regreso de Cristo. Quizás hay mucha gente que ignora lo que la palabra de Dios dice porque no lee la palabra de Dios. Pero nosotros que conocemos a Cristo, que Cristo alcanzó nuestra vida, hoy nosotros conocemos la verdad del Evangelio, leemos la palabra de Dios, sabemos que Cristo viene pronto a levantar a su iglesia, porque Él dijo, cuando estas cosas estén sucediendo, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Aleluya, gloria a Dios. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y quiero decirle, amigo, tú que me escuchas, que Cristo viene pronto. Si lo crees o no lo crees, ese no es mi problema. Yo he cumplido y yo cumplo con predicar y anunciar la palabra de Dios. Muy pronto, si usted no cree, cuando usted muera y vaya al infierno, ahí se dará cuenta que es verdad todo lo que la palabra de Dios dice. Gloria a Dios, aleluya. Y es por eso que nosotros tenemos la necesidad, porque lo amamos, porque un día, cuando nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza, un día Cristo vino a nuestra vida, tocó nuestra vida, nos alcanzó, nos perdonó, nos salvó, y hoy tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Y es por eso que venimos a predicar la palabra de Dios, no porque nos paguen. A mí nadie me paga por pararme aquí, yo vengo por amor, porque un día Cristo me salvó de las drogas, me salvó del alcoholismo, y es por eso que me paro a predicar y anunciarle que Cristo viene pronto a levantar a su iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Así como el atalaya antes anunciaba lo que venía a este mundo, así, hermano, quiero decirle que cuando él tocaba aquella trompeta, porque el enemigo se acercaba, así hoy en día, muy pronto, se tocará la trompeta, dice la palabra de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, seremos transformados y seremos llevados para estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Pero mucha gente hoy está cayendo al infierno. Mucha gente todos los días está llegando al infierno. Y muchos conocen la palabra de Dios y no están siendo esos atalayas, no están anunciando la palabra de Dios, no le están diciendo al perdido, al pecador, que se arrepienta de sus pecados y de sus maldades, para que no lleguen a aquel lugar de sufrimiento. Hoy nosotros que conocemos la palabra de Dios y Dios nos ha puesto por atalayas, tenemos la responsabilidad de anunciarle que Cristo viene pronto a levantar a su iglesia. Cristo viene pronto a levantar a su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Las cosas que estamos viendo son terribles. Hoy en este tiempo en el cual vivimos, muchos padres, muchas madres